Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Continuando con la clase anterior, que estábamos viendo lo que son caracterizaciones de nanomateriales. Ya habíamos visto dos microscopias, microscopía de efecto túnel, microscopía de fuerza atómica. Ahora vamos a ver otras técnicas de caracterización. Les tengo que decir que los que ya han visto este, o mejor dicho, los que han hecho la materia de química analítica aplicada, probablemente ya hayan visto estos métodos de caracterización, porque en realidad son métodos de caracterización de materiales en general, que nosotros vamos a utilizar para caracterizar ciertas propiedades de los nanomateriales y de los materiales nanoestructurados. Ahora vamos a comenzar con otros dos microscopias, que son las microscopias de transmisión electrónica y la microscopía de barrido electrónico. Ahora les paso a compartir la pantalla de la presentación. Veamos. Bien. Bien, creo que aquí está. Bueno, TEM son las siglas en inglés de Transmission Electron Microscopy, o microscopía de transmisión electrónica, que es la microscopía electrónica convencional, en donde, digamos, el microscopio, en vez de utilizar una luz óptica, o sea, en vez de utilizar, perdón, de ser un microscopio óptico y utilizar la luz visible, por eso se denomina microscopía óptica, la microscopía común, utiliza un haz de electrones en lugar de la luz visible para visualizar un objeto. La potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda visible, por lo tanto, lo característico de este microscopio es el uso de electrones, que tienen una longitud de onda menor, por lo tanto, digamos, los detalles a poder resolver son mucho más pequeños que en una microscopía óptica. Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta 1.000.000 de veces. Después está la microscopía de barrido electrónico, o Scanning Electron Microscopy en inglés, por eso las siglas son SEM. Si un haz de electrones barre una superficie de una muestra a analizar, en respuesta, esa muestra reemite ciertas partículas. Estas partículas son analizadas por diferentes sensores, ¿sí? Diferentes detectores que tiene este microscopio, que hacen que sea posible la reconstrucción de la imagen tridimensional de la superficie de la muestra. La muestra debe ser conductora, en este caso en la microscopia SEM, por lo tanto, generalmente las muestras se les realiza por un procedimiento que se llama spattering, o pulverización catódica que se llama, un baño de oro o platino en la muestra. Este proceso de spattering se lleva a cabo al vacío, ¿sí? Y a temperatura. Por lo tanto, la muestra que se coloca allí se la pone al alto vacío, en ese alto vacío y a una determinada temperatura se volatiliza un poco de oro, un poco de platino. Al volatilizar ese oro y ese platino por efecto Joule, se deposita sobre la muestra una capa prácticamente molecular de oro, ¿sí? Una capita de muy bajo espesor, si prácticamente es molecular, una molécula de espesor sobre la muestra. Queda toda revestida de oro para que pueda ser vista por el microscopio SEM. Por eso hay muchas muestras biológicas que no se pueden ver al microscopio electrónico de barrido porque no resisten este procedimiento de spattering y generalmente las muestras explotan. No es nuestro caso. Nosotros trabajamos en general con muestras que son inorgánicas, en nuestro caso, digamos, lo que vamos a ver ahora en adelante, ya les vamos a mostrar. Bien, acá traigo algunas imágenes para que puedan ver de microscopía TEM. Estos son ciertos carbones mesoporosos o nanoporosos, que también en la materia vamos a ver si podemos ver algo, que tienen canales del tamaño nanométrico, o sea, tienen alta porosidad.
Y además de tener poros, esos poros generan un canal, ¿sí?, que atraviesa la partícula, en este caso de estos materiales carbonosos, ¿sí?, que el diámetro es alrededor de 4 o 5 nanómetros para estos materiales. Pueden ver en la imagen que tienen a su izquierda, esta que está aquí, se ven las partículas, ¿sí?, de ese carbón nanoestructurado. Fíjense la resolución del cursor, que son 0,5 micras, por lo tanto se puede inferir el tamaño de estas partículas, que son partículas en formas de nanorods o nanocilindros. Si uno puede ver lo que hay en el interior aumentando de esas partículas, y se puede ver, esta es justamente la imagen que tienen a la derecha, una de estas partículas que tienen a la izquierda, donde se pueden ver los nanocanales o mesocanales, que son estos que están en blanco, digamos. Lo que está en negro es la pared de estos materiales. Por lo que pueden ver son esos canales, si digamos tienen numerosos esos canales. Por lo tanto, estos materiales tienen una alta área superficial. Ya vamos a ver en la siguiente filmina cómo se determina el área superficial de los materiales y qué es. Bien. Se puede ver aquí unas microscopías de barrido electrónico, en donde pueden observar estos materiales, o sea, se genera la topografía de estos materiales, o sea, por fuera, cómo son. También son fotografías del mismo material, donde a la izquierda pueden ver pueden ver un cristal sobre todo el material carbonoso. Ese cristal en realidad que se ve ahí es algo que quedó de la síntesis de estos materiales. Cuando se sintetizan, generalmente se les saca ciertos materiales que se utilizan como plantilla, como estructura para poder formar estos materiales carbonosos. Bueno, se ve que algo quedó, que son materiales inorgánicos, por lo tanto se ve un cristal. Bien. Ahora vamos a ver una técnica de caracterización de materiales sólidos que se basan en procesos de absorción de sólidos. Hay dos grandes procesos de absorción de un adsorbato sobre un sólido. En este caso, el adsorbato es un gas, generalmente un gas, que se absorbe sobre una superficie sólida. Hay dos grandes procesos en esta absorción. Unos son los procesos de fisisorción y otros son los procesos de quimisorción. En cuanto a los procesos de fisisorción, el proceso físico de la fisisorción es aquel por medio del cual un elemento o compuesto químico se adhiere a una superficie y conserva la naturaleza química. Es decir, la molécula del adsorbato, que es gaseoso, se absorbe sobre la superficie del sólido, ¿sí? Pero en este caso conserva su naturaleza química. Cuando la molécula en fase vapor se aproxima a una superficie o se encuentra a distancias atómicas de la superficie, sentirá una atracción debido a la interacción con las moléculas de la superficie del sólido. En el caso de la fisisorción, las fuerzas que ligan el ion o la molécula a la superficie provienen de interacciones dipolares, o fuerzas de Van der Waals, o fuerzas de London, es decir, las fuerzas son débiles. En cambio, en los procesos de quimisorción, las fuerzas, digamos, que actúan en la interacción de la superficie sólida con esa molécula de gas, es realmente una fuerza fuerte donde se comparten electrones, es decir, existe un enlace químico. Ahí ya muy probablemente la naturaleza química del adsorbato se modifique. Entonces, principalmente, entonces la diferencia entre lo que es una fisisorción y una quimisorción es que en la fisisorción el adsorbato se une al absorbente, a la superficie del sólido, mediante enlaces débiles. En cambio, en la quimisorción se produce un enlace químico. Por lo tanto, por supuesto, es un enlace mucho más fuerte. Hay
muchas formas de, o mejor dicho, hay una variada gama de equipos donde se pueden hacer quimisorción, pero el principal análisis es lo que se denomina análisis de quimisorción de gases por pulsos, es el análisis más común. De las mediciones de quimisorción se puede deducir mucho sobre la naturaleza de materiales heterogéneos, como por ejemplo la dispersión de sitios activos sobre la superficie del material, o sea, del catalizador, como también la determinación del área superficial activa y una estimación del tamaño medio de partícula activa. Todo eso se puede sacar de lo que son los análisis de quimisorción de gases por pulsos. Por ejemplo, la dispersión de un catalizador heterogéneo es especialmente importante en la economía de procesos catalíticos, porque los sitios activos de estos catalizadores pueden estar formados por metales nobles, que tienen un alto costo. El número de sitios activos, como medida de la quimisorción de diferentes gases, da una medida relativa de la actividad del catalizador para diferentes reacciones. La definición técnica de la dispersión es la relación entre átomos de metal activo expuestos en la superficie del catalizador sobre el número total de átomos metálicos incorporados en el catalizador. Es decir, es la siguiente ecuación. Es decir, es la cantidad, el número de moles activos sobre el número total de moles del material que se dispersa por supuesto, sobre el soporte del catalizador. Se debe conocer la estequiometría de la quimisorción, que es el número de sitios activos cubiertos por cada molécula de gas reactante sobre sitios por ejemplo, sobre los sitios de iridio, el hidrógeno tiene un coeficiente estequiométrico de 2. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se divide, ¿sí? Cuando se quimisorbe sobre el iridio, se divide en dos átomos, o sea, la molécula de hidrógeno se divide en dos átomos de hidrógeno. ¿Cómo son este tipo de análisis? ¿Cómo son este tipo de análisis de quimisorción? El equipo consta de un detector TCD que está unido al lugar, a la cápsula o al portamuestras donde yo tengo el material. Por el material y por el detector TCD, por ambos, primero por el material, pasa una corriente de un gas inerte, por ejemplo nitrógeno, que luego pasa por el TCD. Lo que se hace es inyectar pulsos de cantidad conocida de hidrógeno, por ejemplo, si yo tengo este caso de un material en donde se quimisorbe hidrógeno, entonces las moléculas de hidrógeno se van a ir quimisorbiendo sobre el material y va a pasar lo que sobra, lo que no se quimisorbió de hidrógeno. Por lo tanto, el detector TCD, cuando vea que hay hidrógeno en la corriente, es decir, cambia la conductividad térmica de la corriente que está circulando a través de él, que era nitrógeno antes, ahora va a ser una mezcla de nitrógeno y hidrógeno, lo que hace es censar esa cantidad de hidrógeno que no se quimisorbió en la muestra. Por lo tanto, luego haciendo cálculos, digamos, esto se sigue inyectando hidrógeno en la corriente hasta que se satura el material, hasta que no quedan sitios posibles para quimisorber hidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, se puede sacar la cantidad de hidrógeno quimisorbido, o sea, la cantidad de moléculas de hidrógeno que se quimisorbieron por la muestra. ¿Por qué? Porque tengo la cantidad, yo sé cuánto inyecté. Por lo tanto, tengo la cantidad que sobró, hago una diferencia, por lo tanto, sé la cantidad que se quimisorbió, puedo sacar el número de moléculas que se quimisorbió de hidrógeno, por lo tanto, puedo sacar la cantidad o el número de sitios activos, conociendo la estequiometría, por supuesto, de la quimisorción. Puedo sacar la cantidad de sitios activos que tengo en el catalizador y con respecto al total, que yo sé en la síntesis del catalizador cuánto le puse de iridio, ¿sí? Puedo sacar esa D, ¿sí? La dispersión digamos, del material activo del catalizador. Y haciendo otros cálculos, sabiendo un factor de forma digamos, de estos sitios activos, puedo sacar como
una medida de ese clúster, si yo sé que estos clústeres tienen formas esféricas, digamos, estas nanopartículas de iridio, cuando por ahí hablo de clúster estoy hablando de nanopartículas, o nanoclústeres son nanopartículas, o sea, son nanoagregados de iridio, si tienen, por ejemplo, formas esféricas, bueno, se puede sacar aproximadamente, ya sea la superficie expuesta del material, como el tamaño de ese clúster metálico. Bien, ahora vamos a ir a lo que es medición de área superficial de sólidos. Es muy importante la medición de área superficial en los sólidos porque los materiales que se utilizan como soportes en los catalizadores son materiales que tienen muy alta área superficial, materiales muy porosos que tienen alta área superficial, muchas veces en general también los catalizadores en general tienen alta área superficial, son materiales que tienen áreas superficiales del orden de los 700 metros cuadrados por gramo, y los materiales particularmente que vamos a utilizar nosotros, que vamos a ver cómo se sintetizan, como los carbones porosos, materiales SBA, tienen todavía más área superficial del orden de los 1000 metros cuadrados por gramo de material. Por lo tanto, hay que ver de cómo se puede realmente calcular o medir el área superficial de estos sólidos porosos. El método de BET implica la determinación de una cantidad de gas inerte, normalmente nitrógeno, requerido para formar una capa con un espesor monomolecular sobre la superficie del material a temperaturas criogénicas. Se mide en volumen de nitrógeno fisisorbido, volumen de la monocapa, con el cual se puede calcular la cantidad, y a partir del área que ocupa una molécula de nitrógeno se puede calcular el área superficial de la muestra. Es decir, suponiendo que yo tengo nitrógeno, sabemos que existen estos procesos de fisisorción, que les había dicho anteriormente, de alguna manera, sobre la superficie del sólido, absorber moléculas de nitrógeno, una al lado del otro, una al lado de la otra molécula, ¿sí? Y suponiendo que yo sepa que se ha formado una monocapa, ¿qué quiere decir una monocapa? Es decir, tener todo el material recubierto con una sola capa de moléculas de nitrógeno, sabiendo el área transversal de la molécula de nitrógeno, que se ha calculado, están en los manuales de química, incluso en algunos libros de química general puede llegar a salir, y pudiendo contar cuántas moléculas de nitrógeno tiene la monocapa, se multiplica por el área transversal de la molécula de nitrógeno y tengo el área superficial total del material. Este método se llama BET por los investigadores que estuvieron digamos, que estuvieron haciendo investigaciones o que justamente inventaron este método, que fueron Brunauer, Emmet y Terry. Todo esto se basa en lo que se llaman las isotermas de absorción de Langmuir. ¿Por qué es importante ver esto? Porque yo en este método, en el método de BET, tengo que determinar cuándo se absorbe la monocapa. Por lo tanto, hay que ir justamente a estudios que hicieron ciertos investigadores como Langmuir sobre fisisorción de gases inertes sobre sólidos. Estos se denominan isotermas de absorción porque se hacen a una temperatura constante. Lo que se mide acá es presión relativa, que es la presión del gas, ¿sí?, sobre la presión de saturación del gas a esa temperatura. Es decir, esto es un equipo en donde yo pongo la muestra, un equipo al alto vacío, en donde pongo la muestra y le voy agregando un poquito de nitrógeno. Y veo cómo varía, o sea, veo de alguna manera
generalmente midiendo la presión relativa, o sea, la presión del gas, cuánto se fisisorbió de ese gas sobre el material. El material se lo pone a temperatura de nitrógeno líquido, o sea, se lo pone dentro de un baño de nitrógeno líquido, cosa que o la mayor cantidad de nitrógeno que pueda fisisorberse sobre el material del nitrógeno que yo le puse adentro, se fisisorbe y se toma la presión. La presión, sí, esta presión se la divide con respecto a la presión de saturación del gas y obtengo un punto de la cantidad de gas que se absorbió. Y así se hace sobre varios materiales, estas isotermas de absorción. Se hace de ida y de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que de ida se va poniendo cada vez más presión, más presión, más presión, y se va viendo cuánto absorbe, y después se le va quitando la presión, y nuevamente este isotermo puede volver por el mismo lugar o no. Ya vamos a ver según los casos. Las isotermas de absorción de tipo 1, el valor asintótico corresponde a la monocapa. Este isoterma es encontrada en materiales no porosos. También es común en carbones activados y gel de sílice y algunas zeolitas de poros muy finos. La de tipo 2, que son estas que están acá, es encontrada en estructuras no porosas. El punto B, que está aquí, que es un punto de inflexión, si el mercurio cambia de pendiente, corresponde al llenado de la monocapa. La de tipo 3 es extremadamente rara y es encontrada en sistemas donde las fuerzas de absorción son relativamente débiles, como cuando el absorbato no moja la superficie, por ejemplo, vapor de agua sobre grafito. La de tipo 4 es encontrada en materiales porosos, que son las que principalmente las que nos van a interesar a nosotros, porque nosotros trabajamos con este tipo de materiales que dan isotermos del tipo 4. A valores bajos de P sobre P sub 0, se parece al tipo 2, pero luego hay condensación de absorbato dentro de los poros, ¿sí? Que ya es en esta parte, y existe un efecto de histéresis, de desorción, que no siempre es observado. Y la de tipo 5 es similar a la del tipo 3, pero con condensación dentro de los poros. Hay un número menor de isotermas que no caben dentro de esta calificación, no todos los materiales son iguales, y puede haber absorción de tipo 6. La absorción de tipo 6 es como la del tipo 4, la del tipo 3, perdón, la del tipo 4, pero en varios pasos, es decir, esta parte se repite varias veces. En el caso de las isotermas de tipo 4, ¿a qué se debe lo que se denomina esta histéresis? Estos materiales porosos, si el material poroso tiene poros iguales del mismo diámetro, que no tienen ninguna imperfección, son poros en general, son como si fuese un cilindro perfecto, esta isoterma va y viene por el mismo lugar, no hay diferencia. En cambio, cuando el material presenta poros de distinto tamaño, o por ejemplo son poros que tienen cavidades, como por ejemplo una SBA16 que tiene poros longitudinales, pero que son poros longitudinales 3D, o sea, van en una dirección y van en la otra dirección. Y donde se unen el canal, ¿sí? El canal cilíndrico de este lado con el canal cilíndrico de este otro, hay una esfera. Bueno, estos tipos de materiales ya la isoterma no vuelve por el mismo lugar donde va. ¿Por qué? Porque al ir, bueno, no hay problema, se produce la condensación aquí dentro de los poros, hasta que por supuesto acá arriba el material se satura. ¿Sí? Ya ahí, ya directamente todos los poros están llenos de nitrógeno líquido. Pero al volver empieza a desorberse dentro de los poros el nitrógeno que puede salir más fácilmente, por ejemplo, que están en las bocas de los canales o en esos poros cilíndricos. Pero lo que está adentro, ¿sí? Digamos en esa esfera, en donde se unen esos dos canales, es más difícil que salga. Hay que bajarle mucho más la presión relativa
para que las moléculas, esas que están dentro de esa cavidad, empiecen a salir. Es decir, que hay una especie de cuello de botella, digamos, una especie de que necesito como, digamos, bajarle más la presión de nitrógeno para que pueda salir ese nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Se produce esta histéresis, es decir, le tengo que bajar más la presión relativa para que empiece a disolverse digamos, ese nitrógeno que se disolvió dentro de esas cavidades, ¿sí? Hasta que vuelve nuevamente, por supuesto, cero. Bien, como ya les había dicho antes, es el método más común, el método de BET, para determinar el área superficial de los materiales, que fue desarrollado por Brunauer, Emmett para llegar a la ecuación y para poder determinar justamente la cantidad de nitrógeno fisisorbido en la monocapa, Brunauer, Emmett hicieron ciertas suposiciones. Las suposiciones más, digamos, más grandes fue que la velocidad de evaporación se considera igual a la de condensación, el calor de absorción es independiente de la superficie cubierta, eso para la primera capa de absorción, y para las otras capas que la velocidad de absorción es proporcional a la fracción de la superficie de la capa más baja que todavía esté vacante, y el calor de absorción para todas las capas, excepto la primera capa, es igual al calor de licuefacción del gas absorbido. Por lo tanto, se llega a la fórmula de BET, que es esta que está aquí, bueno, donde P0 ya habíamos visto, P sobre P0, ya habíamos visto que es la presión relativa. B es el volumen de gas absorbido a esa determinada presión relativa. B sub m es el volumen de la monocapa. Y C es una constante que está relacionada con la energía de absorción y depende de cada material, o sea, depende del adsorbato, del material a donde se absorbe el nitrógeno. Por supuesto que yo esa constante no la tengo, hay que tratar de independizarnos de esa constante para poder llegar a obtener el volumen de la monocapa, que es lo que a mí me interesa, para poder llegar a sacar la superficie del material, ¿sí? Y para después llegar a sacar la superficie específica del material, que es metros cuadrados por gramo, es decir, es superficie por gramo de material. Digamos, eso se saca con la cantidad de material que yo puse. Pero bueno, la superficie es el volumen de la monocapa multiplicada por el área de cada molécula de gas absorbido, dividido m, que es la masa de la muestra, multiplicado por el volumen molar del gas, multiplicado por n, que es el número de Avogadro. Eso nos da el área superficial del material. Por lo tanto, yo de la fórmula de BET necesito llegar a sacar el volumen de la monocapa. ¿Cómo se hace? Bueno, se trata de aproximar esto a una recta. Y ustedes pueden observar, si yo grafico esto que está de este lado del signo igual, que lo puedo pasar a él haciendo ciertas operaciones algebraicas simples, en general hay que hacerlo, se puede llegar a este valor. Esto que está aquí va a ser mi I. Este que está aquí, P sobre P sub 0, va a ser mi X. Por lo tanto, este va a ser M, todo esto que está aquí, C menos 1 sobre el volumen de la monocapa por C, es M, y este es I sub 0, o la ordenada al origen de la recta que me queda aquí. Esto me quedaría como una ecuación de una recta, ¿sí? Y es igual a Y sub 0 más M por X, ¿sí? Es donde Y sub 0 es la ordenada al origen. Por lo tanto, puedo hacer esto para distintos materiales. Fíjense, acá tengo el gráfico de esas rectas que me da la ecuación de BET para distintos materiales, como por ejemplo
tenemos alúmina con, digamos, promovido con un catalizador de hierro, es decir, hierro disperso sobre alúmina, o alúmina con óxido de potasio. Bueno, hay sílica gel, tenemos en la curva la 6. Como podemos observar, esto es distinto para distintos materiales, pero yo, pudiendo graficar estas rectas, yo puedo sacar prácticamente, o sea, teniendo estas rectas, puedo sacar su pendiente y su ordenada al origen, y con su pendiente y su ordenada al origen, puedo llegar al volumen de la monocapa. S es la pendiente, slope en inglés. El I, ¿sí?, es intercept, o sea, la ordenada al origen. Sumando la ordenada al origen más la ordenada al origen más la pendiente de la recta, ¿sí?, que es esta suma, haciendo operaciones algebraicas puedo llegar a obtener el volumen de la monocapa. Si pueden observar, el volumen de la monocapa es igual a 1 sobre la pendiente más la ordenada al origen. Por lo tanto, puedo obtener el volumen de la monocapa teniendo esas rectas. Por supuesto que esto puede hacerse por las suposiciones que hizo Beth dentro de presiones relativas bajas, entre 0,05 y 0,3. ¿Sí? Es generalmente el rango utilizado para las mediciones de área superficial. Bien, dentro de los equipos para realizar estas áreas superficiales hay varios equipos. Hay varios equipos de los cuales se pueden clasificar en equipos de flujo dinámico y equipos volumétricos o estáticos. Los que hacen mediciones de área superficial de lo que se denominan en un solo punto son los equipos denominados de flujo dinámico. El equipo emisor 2720, el cual tenemos en el laboratorio, utiliza la técnica de análisis de flujo dinámico. ¿Cómo es esta técnica de flujo dinámico? Bueno, este equipo justamente tiene un detector TCD, un detector de conductividad térmica, y antes de ese detector se encuentra el portamuestras, donde se pone una determinada cantidad de material que tiene que ser conocida para después poder sacar el área superficial específica, ¿no es cierto? O sea, por gramo de material. Porque lo que hace el equipo es calcular el área superficial total de ese material contenido en la muestra. Por ese material se le hace pasar una mezcla de nitrógeno-helio en la proporción de la presión relativa que se quiera. Por ejemplo, una mezcla de gases del 30% de nitrógeno en helio. ¿Sí? ¿Por qué en helio? Porque el helio es un gas que no se fisisorbe a esa temperatura, a la temperatura de nitrógeno líquido. Entonces necesito nitrógeno en helio. El helio es un gas inerte que no se quimisorbe, que simplemente le sirve al detector de conductividad térmica para ver el cambio de conductividad térmica. Entonces se tiene ese flujo de gas pasando por el material, se le agrega un baño de nitrógeno líquido al material de alguna forma, o sea, se lo sumerge dentro de un baño de nitrógeno líquido, y el nitrógeno que está contenido en la corriente de nitrógeno se empieza a fisisorber sobre el material, sacando la cantidad de nitrógeno fisisorbido del material, que es lo que me calcula el TCD, porque el TCD empieza a cambiar su conductividad térmica. Con eso puedo sacar la cantidad de nitrógeno fisisorbido sobre el material, y ese es el punto de 0,3 de presión relativa, porque justamente es 30% de nitrógeno en ese helio que no se fisisorbe. Por lo tanto, haciendo ciertos cálculos, ¿sí?, se puede llegar a sacar el área superficial
de ese material teniendo en cuenta digamos, los cálculos anteriores. ¿Y por qué se denomina área superficial en un solo punto? Que lo podemos ver aquí. Porque se busca, ¿sí?, qué cantidad de nitrógeno se disolvió en la muestra a una presión relativa de 0,3 y tengo un punto. Y la recta se hace pasar por el cero. ¿Sí? Fíjense que para todos estos materiales, en general la ordenada al origen es casi cero. ¿Sí? Es muy cercana a cero. Por lo tanto, el error que se comete es muy pequeño. Más si tenemos áreas superficiales altas, del orden de los 1000 metros cuadrados por gramo, el error que se puede llegar a cometer es muy poco. Bien, les quería comentar que también hay otros tipos de equipos, que son estos equipos volumétricos o estáticos. Estos equipos volumétricos o estáticos lo que hacen es hacer la isotermia. Tiene la muestra sumergida en un baño de nitrógeno líquido y le agregan digamos, una presión relativa de 0,1 de nitrógeno, después de 0,2, después de 0,3, después de 0,4 y van haciendo la isotermia. Si estos equipos, bueno, y se puede sacar viendo la isoterma, como vimos las isotermas del ANWIL, se puede sacar dónde se absorbió la monocapa, son como equipos más precisos, y estos equipos pueden dar mucho más información del material que los equipos de flujo dinámico. Pueden dar el volumen de poros, el volumen total de poros, y puede distinguir entre microporos y mesoporos. O sea, hay dentro de los materiales porosos, los poros se clasifican en microporos, mesoporos y macroporos. Los microporos son mucho más pequeños, eso ya lo van a ver más adelante, bien cómo es la división y a dónde se hace el corte. Los microporos son más pequeños que los nanoporos están del orden de los nanómetros, ¿sí? Aproximadamente 1, 2 nanómetros, hasta 20 nanómetros aproximadamente, y por supuesto después están los macroporos. Y lo que también nos da este equipo es la distribución de tamaño de poros. Cuando nosotros no tenemos un material que tiene poros uniformes, o sea, del mismo diámetro, este equipo nos puede dar una distribución de tamaño de poros, es decir aproximadamente qué porcentaje de poros hay con un determinado tamaño y qué porcentaje de poros hay con otro determinado tamaño. Un equipo comercial muy conocido que hace este tipo de mediciones es denominado ASAP 2020 u otro, y hay otros tipos de equipos como los Autosol. Bien. Vamos a ver método de caracterización por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Este método de caracterización ya es un método por espectrofotometría que se denomina. Hay varios métodos de caracterización espectrofotométricos, también está el ultravioleta visible. La diferencia entre el infrarrojo y el ultravioleta visible es que es la longitud de onda de la luz que se utiliza. Bien. En el caso del infrarrojo, con transformada de Fourier, se utiliza luz infrarroja. Se incide sobre la muestra una parte del espectro infrarrojo, del espectro electromagnético infrarrojo, para ver la respuesta de la muestra. Digamos, la espectroscopía infrarroja cubre un conjunto de técnicas, siendo la más común la espectroscopía de absorción, que es de la que vamos a hablar. Así como otras técnicas espectroscópicas, puede usarse para identificar un compuesto e investigar la composición de una muestra. Esta se puede dividir según el tipo de radiación y se analiza en espectroscopía del infrarrojo cercano, de 10 a 400 centímetros a la menos 1, del infrarrojo medio de 400 a 4000 centímetros a la menos 1, y espectroscopía de infrarrojo lejano de 4000 a 14000 centímetros a la menos 1. La que nosotros vamos a ver es la espectroscopía de infrarrojo medio, ¿sí? De 400 a 4000 centímetros a la menos 1. Lo que se
se produce cuando la luz infrarroja se absorbe sobre la muestra es una vibración de las moléculas, ¿sí? Es como, porque la longitud de onda de la radiación infrarroja hace que digamos, es- esta onda no posea una energía suficiente como para producir transiciones electrónicas, como por ejemplo si un ultravioleta o un visible. En este caso, lo único que se produce es una vibración de las moléculas, es decir, se produce lo que hace el calor a la muestra, la vibración de las moléculas. Bueno, el infrarrojo, ¿no es cierto?, que es una radiación que se absorbe en forma de calor prácticamente en la muestra, produce solamente vibraciones de las moléculas, o sea, produce un acortamiento del enlace o un estiramiento del enlace, o algún otro tipo de interacción, como por ejemplo el cambio de los ángulos de los enlaces. Por lo tanto, todo esto funciona como un oscilador armónico simple, es decir, el oscilador armónico eran dos masas unidas por un resorte, y según el tamaño de las masas, según la constante eléctrica del resorte, era la vibración que producía este oscilador armónico. Bueno, en el caso del infrarrojo es igual, depende del tamaño de las moléculas y depende del enlace, o sea, de la fuerza de ese enlace que une de las moléculas. Si es un enlace simple, va a vibrar de una forma; si es un enlace doble, va a vibrar de otra forma; dependiendo de las moléculas, vibra de una forma o vibra de otra forma. Eso es principalmente. Eh, pero lo principal es que cuando un objeto vibra a una cierta frecuencia y encuentra otra vibración de exactamente la misma frecuencia, el oscilador absorbe esa energía. Digamos, ahí es cuando se produce la absorción de esa frecuencia del infrarrojo. ¿Por qué? Porque el equipo el equipo va a barrer o va a tratar de barrer con una determinada frecuencia, o sea, le da una determinada frecuencia, barre en todo el espectro, de 4000 hasta 400 centímetros menos 1. Pero hay unos equipos que tienen lo que se denomina un monocromador, en donde deja pasar una sola de esas frecuencias, ¿sí? Y de 4000 a 400 centímetros menos 1. Aquí cabe aclarar que yo estoy hablando en centímetros a menos 1. Centímetros a menos 1 es número de onda, que se llama, que es 1 sobre lambda, 1 sobre la longitud de onda. ¿Sí? Eso es lo que da el número de onda. ¿Por qué se trabaja en número de onda y no se trabaja en frecuencia? Porque así se trabaja en infrarrojo, o sea, de hace numerosa cantidad de años, que en los manuales de infrarrojo vienen los espectros, en general, en número de onda. Por lo tanto, se trabaja en número de onda, 1 sobre lambda, y se mide en centímetros a la menos 1. Es decir, la longitud de onda se mide en centímetros en el infrarrojo. Así se trabaja. Sería exactamente igual convertir eso y medir en longitud de onda, sí, pero los espectros en los manuales vienen así. Bien, entonces se incide de ese número de onda con uno de esos números de onda y se observa si la muestra absorbe o no absorbe. Entonces, eh, digamos, lo que se ve es de esta muestra, si esta muestra absorbe, digamos, se ve cuánto absorbe y se ve lo que transmite. O muchas veces estos equipos, en vez de ver lo que transmiten, ven lo que absorbe, lo que pasa, ¿sí? De estas muestras, si es que pasa algo o no pasa. Por eso se puede ver en absorbancia o en transmitancia. Bueno, las moléculas, al absorber, si es que absorben, si esta determinada longitud de onda del infrarrojo, pueden rotar, pueden vibrar, es decir, hay movimientos de vibración, de rotación, de cambio de ángulo, de enlace. Por lo tanto, las frecuencias resonantes o frecuencias vibracionales son determinadas por la forma de las superficies de energía potencial molecular, las masas de los átomos y eventualmente por el acoplamiento vibrónico asociado. Fíjense, aquí, por lo que se muestra en la filmina, están algunos de los tipos de movimientos que produce la radiación infrarroja en las moléculas.
tenemos estiramientos simétricos, ¿sí? Cuando dos de las moléculas se estiren y se acortan al mismo tiempo con respecto a una tercera. El estiramiento simétrico, cuando una se alarga y la otra se acorta, y diferentes tipos de movimientos de flexión o tijereteo, que se llaman bend. Sí, los, los dos primeros son sobre el plano, y los últimos dos son hacia afuera del plano, o sea, hacia atrás del plano, hacia adelante del plano, ¿sí? O uno y uno, ¿sí? Que es lo que se ve allí. Porque después los vamos a utilizar, especialmente los stretching y en general los bendings, los vamos a tomar todo como uno solo. No los vamos a distinguir entre sí. Bueno, dentro de los equipamientos hay numerosos, como yo les decía recién, hay equipos donde tienen monocromadores que le dan una sola determinada luz cromática, y hay otros equipos que son los equipos con transformada de Fourier, que son los equipos modernos, son mucho más rápidos, en donde incide con toda la longitud de onda, y entonces la muestra de la longitud de onda que le da la lámpara, de 400 o 4000 centímetros lo menos 1, que generalmente son lámparas de deuterio, este, digamos, esa luz tiene todas las longitudes de onda del infrarrojo, e incide sobre la muestra absorbe lo que puede absorber de todas esas longitudes de onda y deja pasar lo que resta. Entonces el detector detecta lo que deja pasar, lo que resta, y por transformada de Fourier lo va dividiendo, ¿sí?, en las diferentes longitudes de onda, son los diferentes números de onda. Por lo tanto, podemos ver un espectro infrarrojo por transformada de Fourier, por ejemplo, de anilina en bromuro de potasio. La anilina, como ustedes saben, es un anillo aromático y un grupo amino, ¿sí?, que está unido a ese anillo aromático. Por lo tanto, podemos ver, por ejemplo, que aproximadamente a 1630 centímetros la menos 1, que es este pico que está acá, absorbe, ¿sí?, por ejemplo, absorbe el grupo amino, ¿sí?, el bending del grupo amino. Podemos ver acá aproximadamente a 1600 y a 1500, 1490 centímetros lo menos 1, absorbe el anillo aromático, o sea, dos estiramientos del anillo aromático, un estiramiento simétrico y un estiramiento simétrico del anillo aromático. Entonces, lo que se ve ahí es realmente cómo está compuesta, ¿sí?, una determinada molécula. ¿Por qué? Porque esto yo lo tengo que ir a manuales de infrarrojo a ver cómo absorbe el anillo aromático, dónde absorben sus stretching, sus bendings. Entonces veo a mi muestra qué es lo que voy teniendo. Después voy al grupo amino, donde absorbe, y bueno, voy viendo que en este caso tengo un grupo amino, porque tengo un bending del grupo amino, y tengo dos stretching de anillo aromático. Por lo tanto, tengo la anilina. Principalmente es eso. Bien. Bueno, ahora siguiendo, todavía nos faltan un par de técnicas de caracterización. Vamos a seguir con lo que es difracción de rayos X. Vamos a ver dónde tengo la filmina. Bien. Difracción de rayos X. La difracción de rayos X, ahí les comparto la pantalla. Bien. Difracción de rayos X, sus siglas en inglés son XRD, o X-ray diffraction,
Es una técnica ampliamente utilizada en la ciencia de los materiales para determinar las propiedades cristalográficas de textura, tensión interna debido a los defectos. Es importante en nuestro caso porque se utiliza mucho para materiales sólidos. Determina la estructura cristalina de un material o algún ordenamiento que haya dentro del material. Cuando el agregado de átomos está estructurado según una red periódica tridimensional, de forma que los átomos constituyen nudos de esta red, ¿sí? Es decir, si uno tiene una red de graves, las relaciones geométricas precisas entre los átomos del agregado dan lugar a diferencias de fases muy particulares. En estas condiciones, los efectos de interferencia externa producen efectos de dispersión estructurados en picos de intensidad máxima. Es decir que cuando digamos, una cierta radiación de rayos X, o sea, ciertos rayos X, inciden sobre la muestra, se empiezan a formar, digamos, interacciones entre los rayos X que son nuevamente, digamos, que son difractados por la muestra, así que son como de alguna forma, estos rayos X inciden sobre los átomos o moléculas, y de ahí son como emitidas cierta radiación X, en donde esos rayos X, esas ondas de rayos X sufren interacciones constructivas y destructivas, según cómo estén los planos de difracción que están dados por los planos, por las redes de Bravais, digamos, por los planos de las moléculas. Eso es lo que se denomina la ley de Bragg. La ley de Bragg, digamos, relaciona la longitud de onda de esa radiación X con la distancia de los planos esos, ¿sí?, a los cuales están. Por lo tanto, ahí se formarían, digamos, ciertas interacciones constructivas de las ondas de rayos X. Pero lo que nos interesa más particularmente acá es la distancia D, que es la que nos va a dar la distancia entre los planos, donde están estructuradas los determinados átomos que forman la red cristalina de ese material. ¿Por qué? Porque con ese D nosotros después podemos sacar el A sub 0, ¿sí?, que es la característica, digamos, la dimensión característica de esa red. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la ley de Bragg, donde lambda es la longitud de onda de la radiación X, θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión, T es el espacio entre los planos en una red, y N es el orden de difracción. La unidad de celda de la estructura cristalográfica se obtiene mediante la solución de la ecuación, de la ecuación siguiente, dependiendo del grupo espacial. Es decir, por ejemplo, si estamos, esto es la ley de Bragg para un grupo espacial hexagonal tipo P6, estas relaciones, ¿sí?, que son entre D y un parámetro que se denomina Q, que depende de la estructura cristalográfica del material, hay que sacarlos de manuales de cristalografía para poder sacar el A sub 0. Entonces yo tengo un grupo espacial hexagonal tipo P6, la Q, digamos, hay forma de calcularlo según los planos, ¿sí?, cómo están dispuestos esos planos de esa red, por eso hay que sacar el H, el K, y bueno, teniendo el D, que se saca de la ley de Bragg, de un patrón de rayos X, ¿sí?, que nos dan los equipos estos, se puede obtener el A sub 0. En el caso de los materiales que nosotros vamos a ver, que son materiales tipo SB15, MSM41, les adelanto, ahora son aluminosilicatos mesoporosos. Estos materiales en general tienen un cierto amorfismo en sus paredes, pero tienen una cierta regularidad de poros. Estas ciertas regularidades de poros se pueden ver también en el espectro, perdón, en el patrón, ¿sí?, que dan estos materiales. Por lo tanto, se puede sacar un determinado A0, que en realidad ese determinado A0 nos va a dar la distancia entre los poros de estos materiales.
por ejemplo, este es el patrón de difracción de una CBA3, donde tengo, donde se puede ver 2 θ. 2 θ es el ángulo que teníamos en la ecuación de la ley de Bragg, ¿sí? Es el θ, ¿no es cierto? Solamente que se representa por 2 θ, porque en el caso de los equipos que miden estos patrones de rayos X, ¿sí? Estos equipos para medir XRD, que son equipos XRD especial para medir muestras en forma de polvo, cuando uno tiene sólidos en forma de polvo, tienen una disposición en donde el detector y la lámpara emisora de rayos X forman un cierto ángulo con respecto a la muestra. Y los dos varían a la vez, el ángulo. Por eso se miden 2 θ, porque es el θ, el ángulo θ que avanza el detector, más el ángulo θ que avanza digamos, el emisor de rayos X. Y por lo tanto tengo en el otro lado la intensidad, que es la intensidad de Bragg, ¿sí? Que nosotros veíamos, ¿sí? en la ley de Bragg, en donde podemos ver que la muestra presenta picos. Esos picos es donde se forman las interferencias constructivas de la dispersión de rayos X, y puedo sacar los planos, ¿sí? De difracción, el plano 100, donde yo voy viendo los planos, el plano 100, el 110, el 200, ¿sí? de mi red. Para aquellos, por ejemplo, materiales que tienen una estructura cúbica, o sea, un grupo espacial cúbico, ¿sí? El Q es diferente, es el H, donde yo tengo el HKL, ¿sí? Donde se saca de otra forma, y bueno, y tengo el D, que saco por los patrones de difracción de rayos X. Teniendo los planos de difracción, bueno, directamente puedo calcular de nuevo el acero. Bien, esto lo que estamos viendo ahora es un resumen de estos métodos. Realmente estos métodos son muy... cada uno de estos métodos es un mundo, digamos, es un mundo aparte. Pero bueno, nosotros vamos a ver particularmente de estos métodos la característica, ¿sí? De los materiales simplemente que nosotros queremos ver. Es decir, por ejemplo, para difracción de rayos X, lo que, lo que nosotros queremos ver es realmente la estructura, cómo es la estructura interna del material, la estructura la estructura cristalina en el caso de materiales cristalinos, y en nuestro caso, que vamos a ver estos materiales especiales, vamos a ver la estructura de poros. Me había olvidado de decirles en el método de Bett, ¿sí? Cuando habíamos visto el método de Bett, cuando determinábamos área superficial y habíamos visto los equipos de flujo dinámico, también estaban los equipos de flujo estático. Los equipos de flujo estático nos permiten hacer la isoterma. Y de la isoterma, además de sacar el área superficial, nos permite sacar el volumen de poros. O sea, podemos sacar el volumen de poros. ¿Por qué? Porque con el llenado de nitrógeno dentro de los poros, ¿sí? Con la monocapa sacamos el área superficial. Y con el punto en donde todos los poros se llenan de nitrógeno, se puede sacar el volumen de esos poros. Y también, con ciertos algoritmos, se puede llegar a sacar la distribución de tamaños de poros. Es decir, qué cantidad de poros tengo con tamaño de 4 nanómetros, qué cantidad de poros tengo con tamaño de 10 nanómetros. Se puede sacar e inferir eso de las isotermas. Bien, vamos a ver un último método. No, nos faltan dos, pero vamos a ver ahora resonancia magnética nuclear, y después vamos a ver lo que son absorción de rayos X, y con esto terminaríamos estos métodos de caracterización, y si queda alguno más los vamos a ir viendo sobre la marcha. Bien, vamos a ver lo que es un pantallazo de lo que es resonancia magnética nuclear, también para caracterizar estos materiales sólidos.
La espectroscopía de resonancia magnética nuclear es una técnica empleada principalmente en la elucidación de estructuras moleculares, aunque también se puede emplear con fines cuantitativos. En resonancia magnética nuclear lo deben haber oído en química orgánica, porque sirve mucho para determinar estructuras orgánicas. Eh, pero también sirve para ver algunos aspectos en materiales inorgánicos. Principalmente la resonancia magnética nuclear puede ver eh, átomos lo que hace es ver núcleos de átomos en realidad, ¿sí? Y, y deben tener un momento magnético nuclear distinto de cero para que se puedan ver estos átomos. Esta condición no la cumplen, por ejemplo, los núcleos con número másico y número atómico par, como el carbono 2, el oxígeno 16 y el azufre 32. Sí, los núcleos más importantes, los con número atómico, digamos, impar. Por ejemplo, el hidrógeno 1 sí se puede ver, el carbono 13. Entonces, ustedes me dirán, y bueno, ¿cómo se utiliza por orgánica? Si todo es carbono, en general todo es carbono 2 y todo es... Y, entonces, pero sí se puede ver porque lo que se hace generalmente en química este, orgánica es ver los hidrógenos, sí, que rodean a los carbonos, y generalmente también, siempre, por más que lo principal que hay en la naturaleza sea carbono 12, también existen una determinada proporción, un porcentaje mínimo de carbono 13, y con eso se infiere lo que hay de carbono 12. Eh, bien. Eh, Por eso, bueno, la técnica, esto es más o menos lo que expliqué recién, lo que se ve en esta filmina. La técnica se ha empleado en química orgánica, química inorgánica y bioquímica. La misma tecnología también ha terminado por extenderse a otros campos, por ejemplo en medicina, en donde se obtienen imágenes por resonancia magnética. Eh, los núcleos de muchos átomos se comportan como si giraran en torno a un eje. O sea, una carga positiva o negativa en movimiento está asociada a un campo magnético, o sea, tienen un movimiento magnético asociado. Solo están permitidas ciertas orientaciones. Para algunos núcleos importantes, como hidrógeno 1, como carbono 13, el spin nuclear puede tener solo dos valores asociados, más un medio o menos un medio, vamos a suponer. O sea, más un medio le vamos a llamar alfa, menos un medio beta. Cuando estos núcleos se colocan debajo de un campo magnético, tienden a alinearse a favor de ese campo, alfa, o en contra, beta, es decir, algunos se orientan a favor de ese campo, por ejemplo, cuando el spin es más un medio, o en contra de ese campo, cuando el spin es menos un medio. Así sucede cuando se le aplica ese campo magnético externo. Un núcleo, digamos, que está orientado en contra del campo magnético, tiene una energía superior. Si el sistema se irradia con luz de frecuencia o longitud de onda adecuada, el núcleo con espina alfa puede absorber energía y ponerse en contra del campo magnético, con esa forma superior, digamos, de energía, que es lo que se denomina una inversión de spin. La diferencia de energía entre los estados alfa y beta en un campo magnético es proporcional a la intensidad del campo magnético, con una constante de proporcionalidad que es característica del núcleo. Un protón perteneciente a una molécula se encuentra rodeada por una nube de electrones, ¿sí? Una nube de campo electrónico. En un campo magnético, estos electrones se mueven de tal forma que el movimiento induce un pequeño pero propio campo magnético que se caracteriza por poseer un momento magnético opuesto al campo aplicado por un imán externo. En consecuencia, el campo magnético neto en el núcleo de hidrógeno es algo inferior al campo aplicado. Se dice que el núcleo está apantallado, o sea, hay un apantallamiento diamagnético por esos electrones que rodean el núcleo del átomo. Por lo tanto, si irradiamos el proton con ondas de 180 MHz, por ejemplo, el cambio de los estados de energía alfa-beta para la inversión de spin requiere un campo de 42.000 Gauss, supóngase.
en el protón. Sin embargo, como el núcleo está apantallado por electrones, el campo aplicado debe tener, o sea, debe aumentar algo más por sobre los 42.000 Gauss. Eso es lo que se denomina el corrimiento químico. ¿Por qué? Porque estos equipos están formados por, digamos, unas bobinas que generan el campo magnético, ¿sí? Y un láser generalmente que les da, que les permite, o digamos, o un emisor de una cierta onda con una cierta longitud de frecuencia que es el que incide sobre la muestra. Y esto, en estos equipos se puede cambiar el campo magnético, o sea, la intensidad del campo magnético, o la intensidad de las luminosas, o sea, perdón, o la frecuencia con la que se incide sobre la muestra de esta determinada onda de 180 MHz u otro tipo de onda. O sea, o se cambia el campo, o se cambia la frecuencia con la onda que se incide. Los protones situados en diferentes entornos electrónicos experimentan diferentes grados de apantallamientos, y la absorción de resonancia tendrá lugares a valores de campo aplicado diferentes o irradiados con frecuencias distintas. Estos cambios se conocen con el nombre de desplazamientos o corrimientos químicos. Bien, por ejemplo, esto es un material con aluminio, ¿sí? Y yo estoy viendo el aluminio en este caso. Eh, este que está aquí, prácticamente a un corrimiento químico de 0 partes por millón, 0 ppm, que se llama el corrimiento químico, que si el corrimiento químico se mide así, eh, está prácticamente cercano de 0. ¿Por qué? Porque el equipo se pone a 0. El aluminio, en los materiales sólidos, en los silicatos sólidos, ¿sí? El silicio tiene una estructura tetraédrica, ¿sí? Donde hay un silicio en el centro del tetraedro y los oxígenos están en los vértices de ese tetraedro. Y forman una red tridimensional porque se va uniendo silicio, oxígeno, pero hay algunos materiales que se denominan aluminosilicatos, que es donde alguno de esos silicios es reemplazado por un aluminio. Pero el aluminio tiene 3 electrones en la última capa, a diferencia del silicio que tiene 4. Pero hay algunos de estos aluminios que entran igualmente en forma tetraédrica. Hay algunos aluminios que entran directamente en forma tetraédrica. Pero algunos aluminios no, entran en forma plana, en forma trigonal. Entonces yo calibro el equipo de resonancia magnética nuclear para que el corrimiento químico del aluminio que entre en forma trigonal sea 0. Y para que cualquier otro aluminio que entre en forma tetraédrica u octaédrica, sí que pueden entrar de diferentes formas a estas redes tridimensionales, sea otro. Entonces el corrimiento químico, por ejemplo, entonces lo que se ve aquí es que este A1,8, que es prácticamente 0, es aluminio trigonal, que yo calcule. Pero este, que tiene otro corrimiento químico, 50,4, es aluminio que entró en forma tetraédrica en el material. Entonces así se puede determinar, por ejemplo, cómo están diferentes tipos de elementos en una estructura cristalina o en una estructura de un material sólido. Bien. Por último, quería mostrarles lo que son técnicas de absorción de rayos X, que son técnicas interesantes porque ahí se puede determinar el número de coordinación que tiene un determinado elemento, un determinado átomo, ¿sí? Dentro de una estructura de un material sólido, y a su vez la distancia de enlace que tiene, con lo cual se puede ir armando un determinado material. Estas técnicas son denominadas técnicas de absorción de rayos X. Veamos. O también se denominan en inglés SAF. Bien, ahí vamos con la presentación.
Técnicas de absorción de rayos X, o SAF, que es como se le conoce con las siglas en inglés. Bueno, esto es un poco de la historia de los rayos X que los descubrió Röntgen, eh, en donde los rayos X son ondas electromagnéticas con una longitud de onda muy pequeña, ¿sí? Es radiación electromagnética de alta energía, ¿sí? Con una longitud de onda muy pequeña y por supuesto una frecuencia bastante grande. Si nosotros nos acordamos un poco, y bueno, acá lo tengo en la filmina, lo que es el espectro electromagnético, en donde tenemos la radiación infrarroja por debajo de lo que es la luz visible, y después, bueno, vienen todos los diferentes tipos de radiación electromagnética que están después de la luz visible, los ultravioletas lejanos, ¿no es cierto?, el ultravioleta extremo, y después empezamos a tener los rayos X, donde tenemos rayos X, digamos, débiles, y rayos X fuertes, donde tenemos energías por sobre los 10 kiloelectronvolt, y longitudes de ondas del orden de los 0,1 nanómetros, o sea, longitudes de ondas realmente muy pequeñas. Hay una cierta... aquí les quería explicar algo, que yo, para ver la estructura fina del material, yo para poder entrar realmente en la estructura atómica del material, lo tengo que hacer realmente lo tengo que incidir con una luz, o sea, con una con una radiación de longitud de onda muy pequeña, para poder ver realmente los detalles en la estructura del material. Por lo tanto, yo necesito rayos X de muy alta energía. Bueno, la interacción de los rayos X con la materia, cuando yo tengo directamente una radiación X que incide en la materia, un H por nu, esta materia absorbe los rayos X. Si ustedes se acuerdan de lo que es una placa radiográfica, realmente ahí lo que se produce es una absorción de rayos X en los materiales que son más sólidos, como en los huesos del cuerpo humano. Por lo tanto, se puede ver, después se puede ver realmente, y hay otros materiales, y digamos la otra parte donde se absorbe más y otros donde se absorbe menos, ¿sí? Donde hay una mayor o una menor absorción, por eso se ve un claro oscuro en la placa radiográfica. Por lo tanto, la materia absorbe rayos X, hay una absorción determinada de rayos X, que después hay un proceso, ¿sí? Hay varios procesos de relajación de estos rayos X, que es el efecto fotoeléctrico o el efecto Auger en general. Los rayos X interaccionan con la materia a través de los electrones que la forman. Cuando la radiación electromagnética X alcanza un electrón cargado, este se convierte en una fuente de radiación electromagnética secundaria dispersada. Según la longitud de onda y las relaciones de fase de esta radiación dispersada, nos podemos referir a procesos elásticos o inelásticos. Así se llaman en física, dependiendo de que no cambie o cambie la longitud de onda, y de coherencia o incoherencia según las relaciones de fase que mantengan en el tiempo o en el espacio, o no lo mantengan, ¿sí? Los intercambios de energía y momento que se producen pueden incluso dar lugar a la expulsión de un electrón fuera del átomo, seguido de la ocupación del nivel de este electrón por electrones de niveles superiores. Bien. Todos estos digamos, fenómenos en el material pueden ocasionar diferentes fenómenos, ¿sí? Como el fenómeno de difracción que ya habíamos visto anteriormente, y el fenómeno de absorción, que es el que nos interesa ahora. La absorción se produce por la atenuación del haz transmitido al perder energía por todo tipo de interacciones que se producen en la muestra. Es decir, yo incido con un H por nu, con una determinada intensidad, y del otro lado sale probablemente otra cosa, ¿sí? Que puede ser una intensidad de radiación X disminuida u otro tipo de radiaciones o de interacciones.
Los procesos de fluorescencia, en los que un electrón es arrancado de un nivel energético del átomo, suministran información sobre la composición química del material. Es decir, cuando un electrón absorbe radiación X, como la radiación X está generalmente es de muy alta energía, el electrón es arrancado, ¿sí?, del átomo. O sea, se expulsa del átomo y suministra información sobre la composición química del material. Debido a la expulsión de electrones en los diferentes niveles, se producen discontinuidades bruscas en la absorción continua de la radiación por el material, lo que permite el análisis local alrededor de un átomo. ¿Por qué? Porque este material es arrancado, ¿sí?, pero el átomo queda en un estado excitado de muy alta energía, por lo tanto, esa energía, digamos, la vuelve a emitir por diferentes tipos de fenómenos. Por diferentes tipos de fenómenos que ya vamos a ver. Perdón, se me pasaron las filminas. Bueno, y por dispersión nos vamos a referir a los cambios de dirección que sufre la radiación incidente, no al caso de la separación de la radiación en componentes según la longitud de onda. Bueno, ya habíamos visto antes lo que es la difracción, ahora vamos a ver el fenómeno de absorción. Esto es por la ley de Bragg, lo que se produce la difracción. Pero bueno, vamos a llegar a este punto, en donde ¿cómo se producen los rayos X que nosotros necesitamos? Generalmente en un equipo común, en un equipo de, digamos, para obtener una radiación X, es en donde hay un cátodo, ¿sí?, que emite electrones. Estos electrones van hacia un ánodo. Este ánodo es de un determinado material. Los electrones chocan contra este ánodo y al desacelerarse esos electrones, al perder energía cinética, ¿sí?, producen una cierta radiación X que depende del material del ánodo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si el ánodo es de cobre, se produce una radiación X, por ejemplo, que es una radiación X del cobre. Entonces, pero esta radiación X que se produce tiene un montón de radiación de fondos, pero hay en una determinada longitud de onda que se producen picos, ¿sí?, por esas transiciones electrónicas que se generan en materia, en donde hay ciertas radiaciones características, como por ejemplo la radiación K-alfa o la radiación K-beta. Si el ánodo es de cobre, se dice que aquí se produce en una longitud de onda de aproximadamente 0,06 nanómetros, se produce que tiene la radiación K-alfa del cobre, que perdón, tiene una longitud de onda de aproximadamente 0,06 nanómetros, ¿sí? Se produce ahí la radiación K-alfa del cobre. Bien, cuando los rayos X entran en la muestra, ¿sí?, que se puede ver aquí, son absorbidos. O sea, la radiación X incidente, que es I0, es absorbida con un coeficiente de absorción, que es lo que está el resto, y bueno, lo que pasa, por supuesto, tiene una intensidad menor, ¿sí?, porque es absorbido. Este coeficiente, perdón, este parámetro de absorción, que es un parámetro exponencial, ahí adentro está está mu, que es el coeficiente de absorción, que ya lo vamos a poner un poco mejor. Mu sobre ρ es característico del material. Depende de cada material. Bien. Cuando los rayos X se absorben en el material, hay diferentes fenómenos de relajación de ese material para que ese material pierda energía, es decir, para que el átomo pierda energía. Hay uno que se denomina el proceso fotoeléctrico. El electrón es extraído en forma de un fotoelectrón. O sea, cuando la radiación X incide sobre un electrón de un determinado átomo, ese
ese electrón, como había dicho anteriormente, es arrancado de ese átomo, porque la radiación X de tan alta energía que es posible arrancar un electrón de la capa K, incluso de la capa más interna del átomo, ¿sí? Es arrancado directamente ese átomo. Y el electrón queda excitado. O sea, se va en forma de un fotoelectrón, o sea, de un fotón, ¿sí? Que proviene de un electrón. O sea, ese electrón es transformado directamente en un fotón, en un paquete de energía. Por lo tanto, ese átomo que quedó en un estado de alta energía se relaja a su estado fundamental a través de dos mecanismos: fluorescencia de rayos X o el efecto Oyer. Es probable más a baja energía. Bien, esa relajación hace que ese electrón emite una cierta cantidad de energía, entonces produce una cierta cantidad, unos ciertos bordes de absorción, que ya vamos a ver por qué. Porque se absorbe, el rayo X se absorbe y produce ese borde de absorción. En la relajación se produce una fluorescencia de rayos X, por ejemplo, si es que se produce como fluorescencia de rayos X, un electrón L o M llena el hueco y un fotón es emitido con una energía igual a la diferencia entre los niveles involucrados. O se puede producir un efecto Oyer que el electrón de un nivel de más alta energía llena el hueco. El exceso de energía se manifiesta con la emisión de un fotoelectrón de otro nivel al continuo. Bien, entonces habíamos dicho que el coeficiente de absorción presenta un salto, ¿sí? Presenta un pico cuando es absorbido, ¿sí? Y después se nota el proceso de relajación de esos átomos, ¿sí? Eso es lo que ve el detector. Cuando uno incide una radiación X, es absorbido la radiación X y detecto lo que pasa del otro lado, lo que se presenta primero es un borde de absorción, ¿sí? Porque es donde es absorbido en rayos X, donde el átomo, digamos, donde el electrón del átomo absorbe y se libera, ¿sí? Como un fotoelectrón, y después el proceso de relajación, que podía ser fluorescencia de rayos X o efecto Oyer, de esos átomos que se empiezan a relajar, ¿sí? A su estado de más baja energía y que emiten también una cierta energía. Bueno, y ahí es donde vienen dos técnicas de caracterización. Voy a pasar algunas filminas. Dos técnicas de caracterización que es SANES, que es la absorción, que es, digamos, la información que se puede sacar del material cerca del borde de absorción, y EXAF, que es la información que se puede sacar con todos esos procesos de relajación que presenta la muestra. Bien, si yo tuviese un solo átomo, un átomo individual, se presenta un borde de absorción y una relajación continua. Pero cuando tengo varios átomos en una muestra, como sucede en cualquier muestra, los procesos de relajación, ¿sí? Del átomo empiezan a incidir en otros átomos que están alrededor de él y se empieza a modular lo que es la zona de la EXAF. ¿Sí? La zona del SANES, como habíamos visto antes, es la zona cercana al eje, y la zona de la EXAF es la zona de modulación que está después. ¿Por qué? Porque este átomo que es incidido por esos rayos X, que presenta fenómenos de relajación, esa energía incidente interacciona con la del otro átomo que está inmediatamente al lado. Bueno, a lo que yo quiero llegar con esto es que con los procesos del SANES y del EXAF se pueden sacar diferentes información de la muestra, pero especialmente con la parte de relajación y de la parte de interacción con los átomos que están al costado y a los lados del átomo, se puede inferir en realmente sacar la distancia de enlace, porque esa onda se puede modular y después de ciertas transformaciones matemáticas, se puede llegar realmente al número de coordinación de esos átomos, ¿sí? Al número de coordinación de esos átomos y a la distancia de enlace que tienen esos átomos.
realmente a la distancia del átomo que está al lado. Se puede calcular eh, directamente esas partes. Ya vamos a ver. Digamos, acá más o menos dice que por transformada de Fourier de la señal experimental que nos proporciona una cantidad proporcional a la función de distribución radial, poniendo en evidencia las diferentes capas o grupos de coordinación, ¿sí?, de un determinado átomo. Entonces, tienen numerosas aplicaciones estos de SANS y EXAF en catálisis, en química, en ciencias de materiales, nanotecnología, materiales magnéticos, sistemas amorfos y líquidos, fin delgados, materiales biológicos, ciencias del medio ambiente. Esta es una tabla que muestra, digamos, típica de absorción de rayos X, en donde puedo ver distintas muestras, en donde me da, por ejemplo, en donde tengo óxidos de hierro. Puedo ver el número de coordinación de los óxidos de hierro y a qué distancia están, ¿sí?, esos óxidos de hierro. Y puedo ver entonces puedo sacar la cantidad, por ejemplo, de hierro que tengo por unidad de celda de esa muestra. Por ejemplo, el SANES, ¿sí?, lo que está cerca al eje, puedo ver cómo está coordinado el hierro, porque pueden ver el corrimiento del borde de absorción, ¿sí?, según la coordinación que tiene el hierro. Por ejemplo, no es lo mismo en un óxido ferroso, que es esta línea azul de trazos, que en un óxido férrico, que es esta otra línea, donde tengo el corrimiento del borde, ¿sí? Entonces, SANES puede utilizar en la química de coordinación, en cuanto a lo que son orbitales moleculares, hibridizaciones, orbitales PD, por estructuras de bando, dispersión múltiple. Bueno, ahí tienen lo que dicen la filmina. Entonces se produce ese corrimiento del borde de absorción. Y después viene la zona de modulación, la zona de la EXAF, en donde se pueden sacar muchísima información también, como por ejemplo el número de coordinación y la distancia de coordinación. Acá vamos a ver una tabla más adelante acá. Es decir, en la zona del EXAF, yo puedo saber, por ejemplo, lo que tengo acá al medio de la estructura esta, del óxido ferroso, es un hierro. Y lo que tengo alrededor son oxígenos, es decir, ese hierro, ese átomo de hierro, está rodeado por una capa de 6 oxígenos, ¿sí? 4 acá en el plano y estos 2 otros en este otro plano. Por lo tanto, se produce un ajuste en la primera capa, ¿sí?, de los oxígenos, ¿sí?, del hierro puedo hacer un ajuste y me dice a qué distancia en Armstrong está esta otra esfera, esta otra capa de oxígenos. Y después la siguiente capa son capas de hierro. ¿Por qué? Porque inmediatamente, ¿no es cierto?, si ustedes más o menos ubican la estructura cristalina de cómo son estos materiales, tengo un hierro, tengo la estructura de oxígeno, después vuelvo a tener otra capa de hierro. Entonces, yo puedo sacar, por ejemplo, que el número de coordinación de un óxido ferroso en la siguiente capa, yo estoy viendo un átomo de hierro dentro de lo que es la estructura del óxido ferroso, la estructura cristalina del óxido ferroso. La siguiente capa está formada por 6, ¿sí?, átomos de oxígeno que están a una distancia de 2,10 Armstrong. Y la otra capa siguiente son capas ya de hierro, de 11 hierros que están alrededor, a 3,5 Armstrong. Y todo esto se puede sacar información con EXAF y SANES. Ahora bien, estos son espectros de EXAF y SANES, realmente como se muestran, que después, por supuesto, esto tiene mucho procesado matemáticos y de curvas. Y se pueden obtener tablas mucho más complejas como estas que vemos acá. Pero bien, vamos a ver, y ya con esto terminamos todo lo que son técnicas de caracterización, dónde se pueden obtener rayos X de alta energía y de alta intensidad, que es lo que nosotros necesitamos para estos materiales. ¿Por qué?
porque necesitamos tener radiación X de alta energía, de baja longitud de onda, para ver la estructura fina del material. Y también necesitamos una alta intensidad de esta radiación X, porque nosotros necesitamos ver los procesos de relajación de los átomos, ¿sí? Para poder tener la zona del EXAF con una buena claridad para poder hacer todos estos cálculos matemáticos de convoluciones de curvas, ajustes, etc. Por lo tanto, para obtener una radiación X, se necesitan de alta energía y de alta intensidad, se necesitan unos aceleradores especiales de partículas, que se denominan sincrotrones. Dentro de los aceleradores de partículas hay un montón de equipos, que hay aceleradores lineales, hay ciclotrones. En nuestro caso vamos a utilizar sincrotrones, y vamos a ver qué es lo que es eso. Primero, estos rayos X de alta energía se obtienen de lo que se denomina la radiación sincrotrón. La radiación sincrotrón o luz sincrotrón es una radiación electromagnética de características producidas por partículas cargadas, tales como electrones, que se mueven a alta velocidad, a muy alta velocidad. Cuanto más rápido se mueven esos electrones, más corta es la longitud de onda de la radiación sincrotrón y de mayor intensidad, ¿sí? La emisión sincrotrón se produce artificialmente en los anillos de almacenamiento de un sincrotrón, y en la naturaleza se produce por los electrones a muy altas velocidades moviéndose a través de campos magnéticos del espacio, y se observan explosiones y remanentes de supernovas y púlsares, ¿sí? En el espacio. Esta radiación fue así llamada después de su descubrimiento en un acelerador de sincrotrón de la empresa General Electric, construido en 1946 y anunciado en mayo del 47. Bien, el sincrotrón me va a dar no solamente radiación cerca de radiación X, sino que la radiación sincrotrón tiene muchas longitudes de ondas posibles, desde un ultravioleta hasta los rayos X que necesitamos de alta energía, cercano a los rayos gamma, ¿sí? Lo cual nos hace un equipo muy versátil, porque podemos utilizar y, digamos, podemos sacar de esa radiación sincrotrón, podemos utilizar esa radiación sincrotrón para una gran cantidad de técnicas de caracterización, pasando por infrarrojo, ultravioleta visible y también rayos X y otros tipos de técnicas de caracterización. Vamos a ir directamente, hay sincrotrones de diferentes generaciones, pero los que nos interesan son los de tercera generación, que son los actuales, y vamos a plantear particularmente cómo es un sincrotrón, y vamos a utilizar ese ejemplo para ver cómo es un sincrotrón. Vamos a utilizar de ejemplo el sincrotrón que está en Brasil, en Campinas. Campinas es una ciudad que está cerca de la ciudad de San Pablo, en Brasil, y ahí está este sincrotrón. Bien, el sincrotrón principalmente es un anillo, ¿sí? Es un anillo como muestra en la figura, en donde ese anillo es un tubo, no es un caño, que está cerrado al alto vacío, por donde se le hacen circular electrones. En nuestro caso se necesitan electrones. En un acelerador de partículas se pueden acelerar cualquier tipo de partículas. En nuestro caso nos interesa acelerar electrones, ¿sí? Para producir esa radiación sincrotrón. Digamos, de sincrotrón se necesita un generador de electrones, un acelerador lineal, ¿sí? Y después de acelerar esos electrones en el acelerador lineal, se los inyecta al anillo, ¿sí?, del sincrotrón, en donde se los empieza a acelerar cada vez más esos electrones, hasta llevarlos a la máxima aceleración que puede dar el sincrotrón, que es la máxima energía que puede dar, que después nos va a dar en la radiación sincrotrón, digamos, la radiación de longitud de onda más corta que podemos obtener.
Bien, esa radiación sincrotrón emitida es igual a la energía inyectada, ¿no es cierto? Por supuesto. El anillo, digamos, tiene muchos componentes, digamos, que van sobre el anillo. Hay onduladores, que son los que le inyectan la energía, le van inyectando la energía a esta corriente de electrones, y específicamente hay unos dispositivos que se denominan bending magnets, o digamos que son unos equipos que le dan campo magnético a esa corriente de electrones donde se curva. Si ven, esto no es un anillo perfecto, sino que tiene partes rectas y partes curvas. Ahí donde se lo hace curvar al electrón, es donde el electrón emite la radiación sincrotrón, justamente porque si lo cambia de dirección, el haz de electrones que está circulando por el anillo genera esa radiación sincrotrón. Bien, allí es donde se pone una línea de trabajo, porque se obtiene esa radiación sincrotrón, se pone un monocromador, según la longitud de onda que se necesite de esa radiación sincrotrón. Si queremos hacer SAFSANES, dejamos pasar lo que es la radiación X que nos interesa a nosotros y ponemos la línea acá para hacer hexafosanes. Si queremos hacer infrarrojo, filtramos todo lo otro, dejamos pasar solamente el infrarrojo de esa radiación sincrotrón y ponemos la línea para hacer infrarrojo con transformada de Fourier, por ejemplo. Era lo que veíamos antes. Bueno, acá está un poco, también donde un poco mejor mostrado, digamos, lo que es, el anillo, como es, digamos, que son las partes rectas con las partes curvas, y generalmente estos sincrotrones tienen o sea, un preacelerador o booster que se llama, que es este anillo más chiquito que se muestra en este esquema que está acá abajo, y donde el acelerador lineal en realidad inyecta los electrones en el booster y después al anillo principal. Bien, sincrótrones hay en muchísimos lugares del mundo, pero particularmente casi todos están en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur hay relativamente pocos. El del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, que es el que está en Brasil, fue el primero en América del Sur. Después se terminó el que está acá en Australia, que ya está terminado. Bueno, y por el momento se estaban construyendo otros más. Esta es una foto del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón. Justamente este sincrotrón se comenzó a construir en junio del 87 y comenzó a operar en diciembre del 89. En agosto del 95 comenzaron las instalaciones de la fuente de luz sincrotrón, o sea, las líneas, digamos, y bueno, la primera operación para los usuarios fue en julio del 97. El anillo tiene unos 30 metros de diámetro, donde aquí se puede observar en la foto el emisor de electrones y donde está el LINAC, o sea, el acelerador lineal, que está en un subsuelo. El anillo está en planta baja, digamos, en el subsuelo está el acelerador lineal. Después está el booster, que ya lo vamos a ver, y después está el anillo principal. Acá se puede ver cuando se estaba construyendo, ¿sí? Donde está el anillo principal, ¿sí? Por donde circulan los electrones, donde acá se pueden ver los bending magnets, ¿sí? y los onduladores. Y acá se puede observar, acá en el bending magnet, la salida de una de las líneas. Allí se puede ver mejor donde está ya prácticamente terminado el Laboratorio Nacional, digamos, todo el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, donde se ven las líneas de trabajo y donde se puede llegar a ver el booster o el preamplificador, digamos, el preacelerador, perdón. Bueno, de aquí, acá están ciertas características que tiene el sincrotrón de Brasil.
Y realmente, bueno, realmente esto fue un logro, donde realmente hay muchos investigadores de la región que llevan a- a estudiar las muestras en el sincrotrón de Brasil, hacer diferentes estudios de las muestras, una de las cuales se puede hacer es hexafisanes, como veíamos recién. Actualmente, digamos, esta es la potencia, pero la energía, digamos, que tiene cada acelerador en el mundo, los que estaban en ese momento, al hacerse esta tabla, donde hay algunos que tienen más o menos energía. Y bueno, particularmente eso es lo que queríamos ver. Bueno, por el momento bueno, ya concluimos la parte de lo que es la introducción, la parte de lo que son los métodos de caracterización, ya para empezar en, la, en la próxima clase que les voy a dar por este medio seguramente. Vamos a empezar ya de lleno en lo que es la materia, digamos, ya directamente con la preparación de materiales nanoestructurados, preparación de ciertos nanomateriales, ciertos desarrollos. Me había olvidado de decirles que estas filminas las voy a poner en autogestión, así ya las tienen. Bueno, después, hasta la próxima. Chao.